Bien, entonces ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema, relaciones semánticas, y para ello vamos a ver las clases de relaciones de palabras. Tenemos las relaciones de independencia, que se componen de sinonimia, paronimia y homonimia, y dentro de homonimia nosotros tenemos a homofonía y homografía. Después veremos las relaciones de intersección, antonimia, que se descompone en gramatical, lexical. Y por último, además de antonimia, veremos polisemia, que es un término también muy importante, muy implicado en las relaciones semánticas, de las cuales también se tocan en exámenes de admisión. Relaciones de inclusión, también tenemos relaciones de inclusión, que son la hiperonimia, hiponimia, holonimia y meronimia, que también son parte de parte de las preguntas, son temas parte de las preguntas de los últimos exámenes de admisión tipo San Marcos. Profesor, una pregunta. Adelante. Ya. ¿Cómo puedo saber que, cómo puedo saber si son de independencia o son simplemente en memoria? Que tiene que- Perfecto. Entonces, ¿cómo profesor puedo saber si son relaciones de independencia, Ujú. las categorías que tengo aquí, si son Mm, relaciones de intersección las que tengo aquí, o relaciones de inclusión? Bien, claro. bien. Perfecto. No necesariamente tienes que usar la memoria. Lo más importante, como experiencia, te puedo contar es que no es tan importante en realidad los nombres de las clases, sino más bien, ¿no?, las clases en sí mismas, ¿no? La sinonimia, la paronimia, la homonimia y dentro la homofonía y la homografía, ¿ya? Lo que sí debemos prestar mucha atención en realidad, o lo que nos debemos concentrar, son en esas categorías, más que en las categorías generales. Ya. ¿De acuerdo? Normalmente en las preguntas de examen de admisión no te preguntan por las relaciones de independencia, sino te preguntan más por la paronimia o por la sinonimia. Ya. ¿De acuerdo? Está Igual, bien. te preguntan por la antonimia o te preguntan por la holonimia, pero no Mm, por las relaciones de inclusión, ¿ya? Ya. Está ahí en referencia, pero igual, si tú quisieras saberlo, más que memorizar, siempre aconsejo que lo puedas relacionar, ¿no? ¿Por qué se llaman relaciones de independencia, no? Se llaman relaciones de independencia porque tanto la sinonimia como la paronimia y la homonimia, ¿ya?, van a ser palabras diferentes, independientes, que solo se asemejan con otra palabra por una semejanza en su significado o una semejanza en el sonido de la palabra, ¿ya? Pero no son básicamente complementarias o no hay una relación tan fuerte, sino es que van a ser palabras independientes, ¿ya? Que cada una de ellas se va a Mm, relacionar por uno o dos semas, ¿correcto? Que ujú. las van a tener unidas, pero en realidad ya estas palabras son independientes con significados puestos en contextos diferentes o en situaciones diferentes, ¿ya? Ya. En cambio, los de intersección en los de intersección, por supuesto que aquí sí hay un vínculo más fuerte, ¿no? La antonimia, vamos a ver nosotros que en la antonimia sí se necesita utilizar una palabra para que de esta palabra podamos nosotros relacionarla directamente o vincularla con otra palabra opuesta a su significado, ¿ya? Ujú. Por lo tanto, esto se llama intersección. ¿Ya? Igual que en la polisemia, ¿no? En la polisemia hablamos de una sola palabra con varios significados. Esto quiere decir que vamos a utilizar igual, vamos a partir de una palabra con su significado para poder ir a otras palabras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entendido. Perfecto. Relaciones de inclusión, aquí el mismo nombre lo dice, ¿ya? Porque una palabra, por ejemplo, en el caso de la hiperonimia, si nosotros tenemos la palabra países o países sudamericanos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de relaciones de inclusión, nosotros tenemos el hiperónimo, ¿no? O la locución países sudamericanos. Nosotros podemos darnos cuenta que aquí puede existir una relación de inclusión. ¿Por qué? Porque te preguntaría, Brunella, ¿cuáles son los nombres de los países que incluye la locución países sudamericanos? ¿Me podrías mencionar tres, por favor? Ya. Colombia, Por supuesto, ahí está, Perú Colombia, Perú, y Brasil. Brasil, por ejemplo. Ahora, Brasil, recuerden, chicos, que se escribe con S, ¿ah? Con Brasil Z, también. con Z
con Z es la transcripción del inglés. En español se escribe con S. ¿Con ¿De ese? acuerdo? Sí, con S, definitivamente. Entonces vemos aquí una relación de inclusión, ¿no? Porque países sudamericanos incluye Colombia, Perú y Brasil. Quiere decir, en otras palabras, que estas categorías, hiperonimia, hiponimia, holonimia y meronimia, ya son categorías que van a relacionar palabras que incluyen a otras palabras dentro de su significado. Como en este caso, si yo dijera países sudamericanos, en la extensión de esta palabra incluiría a Colombia, a Perú, a Brasil y a otros países. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, es por ello, ¿de acuerdo? Pero recalco y enfatizo que normalmente, pues en los exámenes, nosotros no vamos a dar cuenta de este tipo de nombres, que son los bloques más generales, sino en realidad de las categorías que vemos aquí como antonimia, como hiponimia, como holonimia o meronimia. Ya. Bien, así que Ujú. pasemos a ver las relaciones de independencia, ¿no? Entonces, dentro de las relaciones de independencia tenemos a la sinonimia y la paronimia. ¿Qué es la sinonimia, no? O lo que ustedes conocen y nosotros conocemos como los sinónimos. Dice, se establece cuando dos palabras o más tienen significados semejantes. A veces los significados son iguales, en muy pocos casos, pero en muchas cantidades de palabras tenemos un par o un grupo de palabras que tienen significados semejantes. Ariana, ¿significados semejantes significa que son exactamente iguales? No. No necesariamente. Semejante significa que tienen un cierto Parecidos. grado. Adelante, dime. Son parecidos, pero no iguales. Es cierto, ¿no? Semejantes alude más a que tienen un grado de semejanza importante, pero no son exactamente iguales. ¿Ya? Y también el segundo requisito es para que las palabras sean sinónimas o tengan este fenómeno de la sinonimia, es que compartan la misma categoría gramatical, ¿no? Profesor, ¿pero qué es la categoría gramatical, no? ¿O cuáles son? Brunella, ¿me podrías tú mencionar cuáles son las El categorías? verbo, A ver, dime. el verbo, El verbo es una el categoría adjetivo. gramatical, el verbo, el adjetivo, ¿Qué más? te ayudo, no hay problema, el sustantivo y hay El más. sustantivo y Pero más. vamos a Esos dejarlo son allí, tres. Ajá. ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo allí porque son las que incluso tienen accidentes gramaticales, tienen género y tienen número, estas tres. Quiere decir que si yo ubico una palabra que es sustantiva, tendré que comparar la palabra sustantiva, tendré que comparar Con su, otro su sustantivo. significado con otra palabra Sustantivo. excelente, con otra palabra sustantiva. ¿Correcto? Para ver si tienen significados semejantes. Por Ujú. ejemplo, tengamos aquí los ejemplos. Ariana, ¿me podrías ayudar, por favor, con los dos primeros, el primer par de palabras? Sí, alcalde y burgomaestre. Muy bien. Estos dos, ¿ya? Aluden pues a un director o a un organizador o a la cabeza de pues un municipio, ¿no? Al jefe de un municipio. Ambos son sustantivos, ¿ya? Y aluden pues a esta persona que por voto o de forma democrática ha sido elegido para que pueda cumplir una función de representación a nivel de un municipio, ¿correcto? ¿Nos ayudarías, Brunella, con el siguiente par? Ya. Incólume e indemne. Muy bien. Incólume e indemne son dos adjetivos, quiere decir que caracterizan al sustantivo, y esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte diríamos pues que tienen significados semejantes, ¿no? Incólume significa sano, ¿ya? Persona libre de males e indemne, sobre todo se utiliza para los objetos, ¿no? Como un objeto indemne es un objeto que está cuidado, bien cuidado, que no tiene daños, Ujú. ¿correcto? Bien, Ariana, ¿me ayudarías por favor con el siguiente par? Sí, robo y hurto. Muy bien. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? En nuestra sociedad muchas veces nos dan la diferencia. ¿Alguna vez has escuchado cuál es la diferencia, Ariana, entre robo y hurto? No, Muy bien, no hay no. problema, vale decir no, estamos para aprender, ¿ya? Robo es cuando, pues, se genera una forma directa, ¿no?
cuando puede ser, puede así llamarlo, ¿no? El atraco ha sido de forma directa, ¿correcto? En cambio, hurto es cuando ha sido de forma asolapada, o en otras palabras, de forma tan discreta que no te has podido dar cuenta. Es como que le quitas algo a alguien, así, un lápiz o así. Un No, no lapicero. estamos hablando del objeto, ¿ah? Estamos hablando de la forma, Ah, ya. ¿sí? Cómo lo roba? ¿Cómo lo...? Así es, muy bien, Brunella, ¿no? Hurto es de forma silenciosa, asolapada, discreta, y robo si es de forma directa. Ah, ya entendí. Perfecto, muy bien. Secreto y arcano, ¿no? Secreto es, por supuesto, pues, ¿no? Que no es público, es privado, y arcano es, evidentemente, secreto, ¿no? Secreto y hasta ancestral, es decir, es un secreto guardado por mucho tiempo. También podrían ser, ¿no? Y los dos, por supuesto, que son adjetivos en este caso. Robo y hurto son sustantivos, ¿de acuerdo? Entonces cumple con las dos condiciones, significados semejantes y la misma categoría gramatical. El siguiente será paronimia, ¿no? ¿Cuándo se establece la paronimia? Cuando dos o más palabras tienen parecida pronunciación y escritura, pero diferentes significados. En la paronimia, nosotros vamos a utilizar el primer segmento de la palabra paronimia. Viene de parecer o parecido, no semejante como sinonimia, sino parecido. Paronimia viene de parecido, pero no el significado, sino parecida pronunciación y escritura. Escritura. Aquí el significado no lo vamos a poner en un primer plano, sino en un segundo plano. Lo que nos va a importar es la forma. ¿De acuerdo? Veamos aquí. Salaz y falaz, ¿no? Se parece que hay ahí, pues, una oposición, ¿no? Es la S y la... En la F, ¿no? Salaz, falaz, Y inicuo diferentes significados. e inocuo. Ahí está, ¿no? Salubre y salobre, patente y latente, avicultura y apicultura, ¿no? Entonces son Ujú. palabras que se pueden confundir, ¿no? En algún momento yo podría decir, ¿no? Tal vez estoy, eh, a ver, aquí con inicuo o inocuo, ¿no? Tal vez quiero sorprender a alguien y decirle, oye, tú eres una persona muy inicua, ¿no? Cuando lo que le quise, inicua significa mala, ¿no? Que tiene Ujú. maldad. Y yo le quería decir que era muy buena, pero Y le dije, era inocuo. "Era muy inicua", ¿no? Y la persona, si sabe la definición, se va a molestar o puede decir, ¿qué pasó Sí. aquí? Los parónimos son ese tipo de palabras con las cuales debemos tener bastante cuidado con el tema Ujú. de los parecidos, ¿no? Estos parecidos que se han ido dando a lo largo del tiempo por medio de, pues, de la constante práctica de estas palabras, ¿no? Importantes Ujú. para nuestra lengua, ¿ya? Las palabras son como los seres humanos, vamos cambiando. Después tenemos la homonimia, ¿no? ¿Qué es la homonimia? Dice, las palabras tienen idéntico sonido, pero diferentes significados. Tenemos aquí el ejemplo más clásico, llama, llama y llama, ¿no? Tú puedes decir, profesor, pero aquí hay una sola palabra, ¿no? ¿No? Pero en realidad no, son tres significados de tres palabras diferentes. Eh, Sí. Ariana, ¿a cuál aludiría la primera llama, crees tú? Por favor. Una puede ser de animal, Muy bien, el otra, auquénido, ¿cierto? El que y vemos aquí. El otro, otra puede ser así como que la llama del fuego, así es. Y el último, de llamada. de la llamada, ¿cierto? Por Entonces, ejemplo. pero ¿cómo es que estos llegaron, profesor, a tener el mismo sonido, la misma escritura? Me puedo confundir, ¿no? Nos podemos decir que eso es parte, pues, de la maravillosa, de la maravillosa facultad que nosotros tenemos del lenguaje para poder poco a poco ir cambiando, ¿no? Ir dinamizando nuestro lenguaje hasta que por coincidencia estas tres palabras que no se relacionan para nada, porque no tiene nada que ver la llama, la que han ido con llamar por teléfono, tuvieron la misma forma, el mismo sonido, la misma escritura. De hecho, podríamos decir nosotros que, por ejemplo, llama, llama de fuego, viene de flamare, versus llama de llamar, viene de clamare. Estas dos palabras
del latín, que es la madre del español y de otras lenguas, ¿no? Tuvieron estas formas al comenzar, ¿no? Cuando empezó a incursionar el español en la península, pero poco a poco vimos nosotros y vemos cómo es que Flamare se le ha quitado la F y ahora es llama, ¿no? Del fueguito. Y clamare se le ha quitado la C y ahora es llamar también. O sea, tienen diferentes raíces estas palabras y coinciden de forma casual ahora en el castellano, ¿no? En el español, lo cual es muy bueno porque es muy rico, hay mucha diversidad y por supuesto que también puede generar complicaciones a la hora de un examen de admisión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicas? Sí, ¿no? Sí, sí, todo de acuerdo. Todo correcto. Perfecto. Clases de homonimia. Tenemos la homonimia, la homografía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Homo igual, grafía igual escritura. Vino de venir y vino de la bebida, ¿no? Del licor. Coma de la puntuación, ¿no? La coma como signo de puntuación y la coma de comer. Bala del proyectil, ¿no? Que se dispara de la pistola, ¿no? Y bala del sonido de la oveja. ¿Cómo hace la oveja, mi estimada Brunella? Me... No, hace va, Ay, no. va, ¿No se claro, va? bala, claro. ¿Ah, se va? Claro, bala, Va. Ah, sí, se va. va, bala. Entonces tenemos, ves cómo dos palabras pueden tener diferentes significados en el mismo sonido, en la misma escritura? Sí. Así es, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? O uno de los secretos, no es el único, pero si tú piensas que tenemos palabras que son homónimas, es porque tienen diferentes categorías gramaticales. Vino de Mm, venir, ¿qué es, Brunella? ¿De qué categoría gramatical es? ¿Adjetivo, sustantivo, verbo? verbo. Verbo. ¿Y vino de licor? Vino. ¿Es un adjetivo? Es un ¿Un sustantivo, Ah, recuerda. sustantivo. Sí, Sustantivo. sustantivo. Coma de puntuación, la coma, Sustantivo. sustantivo, y coma de comer. Verbo. Verbo. Muy Ajá. bien, Ariana, gracias por anticiparte. Entonces vemos aquí pues que hay diferentes, ¿no? Categorías gramaticales que se oponen y por eso hay dos palabras diferentes que casualmente han tenido el mismo sonido y la misma escritura que se llaman homógrafas, ¿no? De homografía viene de, bueno, homógrafas viene de homografía, ¿no? Y también tenemos la homofonía, ¿no? Homo igual fonía sonido, el mismo sonido pero diferente escritura. Vacante y vacante, ¿no? Vacante, una mujer ebria, ¿no? Y vacante, cargo por ocupar, ¿no? Es como esta plaza está vacante, este lugar está vacante, ¿no? Que se puede ocupar. Revelar y revelar, ¿no? Revelar viene de rebelión, ¿no? Y revelar con V viene de descubrir, ¿cierto? Y es así como nosotros vemos aquí la homografía y la homofonía. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo claro. Todo ok. Si hay Ujú. alguna pregunta, Ariana, ¿tú qué dices? No, todo quedó muy claro. Excelente, pues. Muy bien, entonces, ¿no? Y aquí tenemos la antonimia para poder finalizar esta clase, ¿no? Esto parte de las relaciones de intersección. La antonimia son las palabras, digo, las sinonimias son los semejantes significados, la antonimia significados opuestos o contrarios. Y tenemos clases de antónimos, ¿no? La antonimia gramatical, ¿no? ¿Qué es la antonimia gramatical? Por ejemplo, yo tengo la palabra legal y lo que voy a hacer es agregarle un prefijo. ¿Qué es un prefijo? Es una partícula, una letra, un par de letras que van antes, que irán antes de la palabra y cuando esté este prefijo con esta palabra va a cambiar el significado a lo opuesto o lo contrario. Para que veas el ejemplo, legal, ilegal. Ahí está. La I, el prefijo I ha dado lo opuesto a legal. Pasa aquí también moral, inmoral. Nutrido, desnutrido. ¿No? Vemos cómo se le agregó el prefijo y el significado dio la vuelta, ¿no? Se fue a lo opuesto. También tenemos la antonimia lexical que se divide en tres. Antonimia propia por nivel de grados o de gradación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, frío. ¿Cuál es lo opuesto a frío?
Caliente. Caliente. Pero dentro de esta gradación, por eso se llama por grados, tenemos todavía algunas palabras que van entre el extremo de frío y de caliente. ¿Cuál va al medio? ¿Cuál iría al medio, mi estimada Brunella? Entre frío y caliente. ¿Tibio? Tibio. Excelente. Muy bien. Entre flaco y gordo. Ah, no sé, eso sí, no sé. Ya. Y podría ser tal vez, no sé, pues podría ser robusto, ¿no? O tal Robusto. vez si vamos un poco más al extremo, podría ser rollizo, o también, o sea, hay grados, ¿no? Hay grados de estas oposiciones. Alto, bajo, ¿cuál sería el medio, Ariana? Mm, ay, no sé. A ver, alto, ¿no? Es el extremo superior. Bajo es el Sí. extremo inferior. Cuál estaría el medio? Mediano. Mediano, por supuesto. Antonimia complementaria, donde se excluyen. Si es varón, ya no es mujer. Si es soltero, ya no es casado. Si es sano, ya no está enfermo. Si está enfermo, ya no está sano. Y antonimia recíproca, ¿no? Uno implica el otro. Si hay un padre es porque hay un hijo. Si hay un médico es porque hay un paciente. Y si hay un profesor es porque hay un alumno. Y eso sería todo con las clases de antónimos. Ok.